Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su amable espera, por contar nuevamente sus agendas, este espacio ya finalizando sus actividades y acompañarnos de nuevo en otra información, en otro webinar de todo este calendario de eventos que hemos hecho pues en todo 2023. Este webinar es especial, Alejo, porque es el último que hicimos y que vamos a hacer en el 2023. Y es especial porque tenemos obviamente un aliado nuevo con nosotros, Onistec. Onistec es una compañía especializada en todos los temas de ciberseguridad a nivel mundial. Y pues con ellos vamos a cerrar este track de información bien relevante para todo el core de negocio que sé que muy seguramente a ustedes les va a interesar y por eso se conectaron en este momento. ¿Quién nos acompaña? Podemos ahorita abrir las cámaras y para irnos presentando, nos acompaña en este momento Juan Felipe Galindo, gerente comercial para Latinoamérica de Onistec. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge Villarreal. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Jorge es Cyber Security Architect de Onistec, también nos acompaña. Y como siempre, Alejandro Daza, nuestro gerente comercial de Linarca Informática. Entonces, yo creo que sin más preámbulos, antes de seguir con la sesión, siempre vamos a tener conectados, obviamente, nuestros micrófonos y también cualquier pregunta, aquí estaremos súper pendientes para poderlo realizar. O si quieren, también al final de la sesión lo vamos a hacer. Entonces, gracias. Sin más... Gracias, Adri, te robo 2 minuticos, por hacernos esta invitación. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, con los clientes de Linalca Informática. Como bien lo decía, somos una compañía americana. Estamos especializados 100% en temas de ciberseguridad y la idea es que hoy podamos compartir un poco de conocimiento con un contenido basado en Zero Trust para, digamos, todos los asistentes y clientes de ustedes. Vamos a estar liderando la reunión con Jorge, especialista a nivel de ciberseguridad de Zero Trust de nuestra compañía, del equipo de ingeniería. Y por supuesto, estoy yo para todo lo que necesiten, estoy a su entera disposición con todo el equipo de trabajo de Onistec. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente, Alejandro y Adriana, y creo que podemos seguir. Alejo, no sé si tienes algo ahí para los clientes. No más que darle la bienvenida a cada uno de nuestros clientes Linalca. Para nosotros es un agrado tenerlos aquí. Como lo decía Adriana, es nuestro último webinar del año. Pero no el menos importante, sino todo lo contrario. Creo que hemos dejado los mejores temas para lo último y tener un concepto de ciberseguridad siempre es importante. Sabemos que últimamente ha sido un tema de palabra pública, aún en los medios, muy mediático, donde hemos podido ver ataques a diferentes entidades, aún entidades gubernamentales, estatales, que han sido víctimas de robo de información o de hackeo en sus servidores y demás. Para eso estamos hoy acá, para eso está Linalca Informática. Y sin más preámbulos, Juan Felipe, sí comencemos porque el tiempo nos apremia. Entonces debemos ya abordar como los temas y estaremos acá interactuando junto con Jorge, junto con Juan Felipe, junto con Adriana. Y de nuevo, mil gracias. Gracias. Perfecto. Si quieres, Adriana, por favor, nos ayudas con tu equipo a proyectar la presentación y Jorge toma la palabra para empezar la sesión. Perfecto. Jorge, cualquier duda que tengas. Jorge, me gustaría que iniciaras presentándote, obviamente, que creo que es el primer punto que vas a hacer, y ya tomes la rienda de este webinar y estaremos acompañándote aquí, haciéndote preguntas e interactuando contigo. Muy bien, pues miren, mi nombre es Jorge Villarreal, yo pertenezco a Onistec, como comentaba Juan Felipe anteriormente, es una empresa americana especializada en seguridad informática. Y pues mi rol dentro de la empresa es la arquitectura de ciberseguridad, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues gracias y una vez más, bienvenidos todos. Es un placer poder contar con ustedes para esta sesión. Muy bien, nuestra agenda para el día de hoy es en realidad qué es Zero Trust, cuáles son los ámbitos de Zero Trust, qué beneficios aporta Zero Trust y finalmente una hoja de ruta o un roadmap de cómo se recomienda la implementación de una arquitectura de Zero Trust. Iniciamos diciendo que Zero Trust es una arquitectura, es decir, una forma de lograr un objetivo considerando ciertos componentes y organizándolos y conectándolos de manera adecuada para alcanzar ese objetivo. En este caso, el objetivo
es lograr que no haya una confianza implícita para consumir información y también planificar una red y los flujos de trabajo que permiten consumir la información que la red proporciona de acuerdo a los principios de que la ubicación en la red no otorga confianza y que el acceso a la red y por ende a la información se concede por cada evento y no de forma generalizada. Los modelos de seguridad que históricamente habíamos implementado están basados en el precepto de confiar en lo que está dentro del perímetro físico de nuestra organización. Confiábamos en lo que está dentro del perímetro y desconfiábamos en lo que estaba afuera. Cuidábamos y vigilábamos el flujo de información de afuera hacia adentro, pero confiábamos totalmente en el flujo de información de adentro hacia adentro, ¿no? Así construimos y reforzamos un solo perímetro. Debido a la alta movilidad de nuestros usuarios, a los esquemas de cloud y a los esquemas de trabajo remoto, este perímetro que construimos ya no es confiable y es cada vez más difuso en realidad. La industria recomienda que migremos a modelos de seguridad de Zero Trust en los que ya no confiamos en lo que está dentro de nuestro perímetro tradicional y que se construyen nuevos perímetros, ¿no? Alrededor de los componentes, obviamente más críticos de una infraestructura. Ahora, nuestras identidades informáticas tienen por definición acceso y control a la información privilegiada. Entonces se vuelve crítico construir un nuevo perímetro alrededor de las identidades. Para ello se introduce un punto de refuerzo y de decisión de políticas de acceso, o un PDP, PEP, por sus siglas en inglés, que evalúa quiénes somos antes de conceder el privilegio de acceder a la información, sin importar si estamos en una zona no confiable o en una zona confiable dentro de la red. Ahora, para una arquitectura de Zero Trust se consideran los siguientes principios funcionales. Todos los sistemas empresariales se consideran recursos. No se hace en realidad una distinción entre dispositivos físicos, aplicaciones, servers, impresoras o bases de datos. Y se les asigna una política de acceso de acuerdo a su naturaleza. La empresa tratará siempre de garantizar que todos los sistemas de su propiedad se encuentren en un estado lo más seguro posible, para evitar que uno de los elementos rompa esa cadena de confianza al encontrarse seguro y pueda comprometer a otros elementos. Otro de los principios es que toda comunicación se realiza de manera segura, independientemente de la ubicación en la red. Este en realidad es el principio básico de Zero Trust, ¿no? Como mencionábamos anteriormente. Otro de los principios es que el acceso a los recursos individuales de la empresa se concede por conexión y es independiente del tiempo y del contexto de la conexión misma. Es decir, no importa que el día de ayer se me haya concedido el acceso a un recurso desde una zona de confianza implícita. En cada momento en el que la conexión es solicitada, mi identidad y privilegios se vuelven a evaluar para poderme otorgar el acceso, ¿no? Otro principio fundamental es que la autenticación de usuarios es dinámica y se aplica estrictamente antes de otorgar el acceso. También el acceso a los recursos se determina por la política de acceso, obviamente, incluido el estado observable del usuario, el sistema y el entorno completo. Es decir, se evalúa la postura de seguridad del que accede al mismo tiempo que se evalúa la postura de seguridad del elemento al que se accede y la de todos los elementos involucrados en esa conexión. Esto se ve a lo mejor un poquito complicado, ¿no? Pero no lo es tanto si se considera la arquitectura lógica de Zero Trust. La arquitectura lógica de Zero Trust se divide en realidad en dos planos: un plano de control y un plano de datos. El plano de control es utilizado por los componentes de confianza cero para configurar y gestionar la red, y el plano de datos se utiliza para el consumo de la información por parte de los usuarios o por parte de las aplicaciones, ¿no?
El plano de control se nutre de información provista por eventos de SIEM, de administración de identidad, de políticas de acceso, de cifrado de comunicaciones, de inteligencia de amenazas y de estadísticas de cumplimientos de estándares para tomar la decisión sobre qué política de acceso reforza para la conexión específica que se esté tratando antes de permitirla. Así, el plano de datos queda establecido en base al plano de control y es monitoreado por el plano de control de forma permanente. La separación de los planos obedece al mejor uso de los recursos destinados a la arquitectura y mejora la experiencia del usuario final mientras se mantienen los principios funcionales de la misma arquitectura, ¿no? Ahora, aunque la arquitectura de confianza depende de muchas iniciativas actuales de ciberseguridad, como NIST, FICAM, CDM, en realidad no es un concepto nuevo y es también avalado por diferentes fabricantes como CrowdStrike, Color Tokens, Cloudflare, Microsoft, Cisco, Palo Alto, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos. El término Zero Trust en realidad lo acuñó un analista de Forrester Research en el 2010, cuando se presentó por primera vez el modelo del concepto. Unos años más tarde, Google anunció que había implementado la seguridad Zero Trust en su red, lo que motivó un interés muy creciente en la adopción en la comunidad tecnológica. Ya para el 2019, después, Gartner incluyó el acceso de seguridad Zero Trust como un componente básico de las soluciones de perímetro de servicio de acceso seguro, o SASE, por sus siglas en inglés. Con esto dicho, podemos ver que la arquitectura de Zero Trust ya es una arquitectura madura e irónicamente, contrario a su nombre, es confiable, ¿no? ¿Por qué Zero Trust? En realidad, todo comienza por el objetivo de hacer que las organizaciones sean resistentes a las amenazas cibernéticas mediante la identificación y eliminación continua de la incertidumbre en la aplicación de las reglas de seguridad. Como todos sabemos, las empresas están constantemente bajo ataque. Para la mayoría, las defensas perimetrales han demostrado ser cada vez menos efectivas para detener la brecha inicial o su propagación. En este contexto, resiliencia a las amenazas cibernéticas se refiere a la capacidad de mantener la continuidad del negocio y la integridad de los datos, incluso cuando los atacantes han violado ya las defensas y aún no han sido descubiertos. Con Zero Trust, hacer cumplir las reglas de seguridad no es un juego de adivinanzas, ni implica suposiciones o algo que tenga que ver con una confianza implícita. En la medida de lo posible, es determinística. Además, hace cumplir las reglas de seguridad de manera continua, utilizando varias señales o varias señalizaciones en entradas diferentes. Incluso si es para la misma solicitud de acceso, ya que el contexto y las circunstancias para esa conexión o para esa solicitud podrían haber cambiado. Pero ¿cuáles son los ámbitos en realidad de Zero Trust? NIST los describe de la siguiente manera. La arquitectura de confianza cero es el plan de ciberseguridad de una empresa que utiliza conceptos de confianza cero y abarca las relaciones entre componentes, la planificación del flujo de trabajo y las políticas de acceso. Una empresa de confianza cero es aquella que implementa este plan estratégico. Para llevar a cabo este plan, la organización debe de contar y encontrar también formas prácticas de disminuir o reducir estas incertidumbres en la aplicación de estas políticas de seguridad y más específicamente en las políticas de acceso. La gestión del acceso a los recursos puede considerarse en realidad en 3 dominios distintos. Conceder el acceso considerando factores de ubicación, postura de seguridad del ingresante
y contexto de la solicitud de acceso. Controlar el acceso, otorgando el privilegio mínimo necesario a la conexión para poder realizar el trabajo, ¿no? Y monitoreo continuo, integrando a través del plano de control información de SIEM, de administración de identidades, de políticas de acceso, de cifrado de comunicaciones, de inteligencia de amenazas y estadísticas de cumplimiento de estándares para el reforzamiento continuo de estas mismas políticas de acceso, ¿no? En realidad, estos 3 dominios abarcan 7 principios clave de la arquitectura de confianza cero, los cuales desempeñan un papel crucial en establecer una seguridad sólida. Por lo tanto, el dominio número 1 de Zero Trust es la concesión de acceso. ¿Sobre qué base otorgamos acceso en realidad? A eso se refiere. ¿Cómo determinamos y verificamos la identidad de un acceso, la integridad de ese mismo acceso y el estado de un acceso? Los 3 principios de esta categoría buscan abordar estas cuestiones críticas. Si estos principios no se implementan adecuadamente, los usuarios y los dispositivos no autorizados o comprometidos pueden obtener acceso cuando no deberían de tenerlo, ¿no? Entonces, el principio número 1 sería la autenticación y la autorización. Toda la autenticación y la autorización de recursos son dinámicos y se aplican estrictamente antes de permitir el acceso. En términos generales, esto implica que nada es inherentemente confiable y que todo lo que intenta obtener acceso se autentica adecuadamente con autenticación sólida. Por ejemplo, utilizando MFAs, X509, etc. E incluso se vuelve a autenticar según sea necesario, ¿no? Ahora, el principio número 2 es la integridad. La empresa debe monitorear y medir la integridad y la postura de seguridad de todos los activos propios y de los asociados también. Dado que asumimos que en cualquier momento cualquier cosa puede verse comprometida, la integridad se evalúa continuamente en busca de vulnerabilidades, niveles de parche y otras posibles corrupciones que se puedan dar y que puedan comprometer la integridad de los activos, ¿no? El principio número 3 sería el estado observable. El acceso a los recursos está determinado, en realidad, por una política dinámica, incluido el estado observable de la identidad del cliente, la aplicación o el servicio y el activo solicitante. Y puede incluir otros atributos ambientales y de comportamiento. Este principio parece algo similar al principio anterior de integridad, pero la diferencia es que el estado observable se ocupa más de las características y atributos de comportamiento que una organización debe de evaluar antes de otorgar el acceso. Esto puede incluir ubicación, tipo de dispositivo, desviaciones que pudieran ser medidas y patrones de uso inusuales, ¿no? Ahora, pasando al dominio número 2 de Zero Trust, sería mencionar el control de acceso. Esto se refiere a cuánto acceso otorgamos y por cuánto tiempo y en términos de qué y de qué actividad otorgamos ese acceso. Este aspecto de Zero Trust relaciona el principio de privilegio mínimo con la arquitectura misma. Si no se implementa correctamente y otorgamos demasiado acceso, un pequeño compromiso, una pequeña acción que comprometa alguno de los elementos de la infraestructura del cliente puede resultar en una violación masiva de los privilegios y de la seguridad en realidad de la organización. Entonces, mencionaremos referente a este dominio el principio número 4, que sería el acceso mínimo en aplicar la política de segregación, ¿no? En realidad, todas las fuentes de datos y servicios informáticos se consideran recursos. Incluso las bases de datos
y los procesos de computación de tamaño extremadamente pequeño, como contenedores, procesos de funciones, actuadores de OIT, archivos, tablas de bases de datos o registros de datos, se consideran recursos. Debe de ser posible controlar el acceso al recurso mínimo con la máxima granularidad según la necesidad de la aprobación y la verificación de ese acceso. Ahora, principio número 5 sería el acceso mínimo en tiempo. El acceso a los recursos empresariales individuales se otorgaría o se otorga por sesión. Se debe de conceder acceso únicamente al recurso individual durante el tiempo necesario y para la transacción específica o particular. El acceso debe de reevaluarse en cada nueva transacción o después del periodo más corto de tiempo necesario, ¿no? Ahora, pasando al dominio número 3, que sería el monitoreo y la seguridad del acceso, esto establece que una decisión de acceso de confianza cero, el acceso debe de ser monitoreado y asegurado. Si este aspecto no se implementa adecuadamente y no somos capaces de asegurar el acceso para garantizar la confianza o la integridad o responder a los cambios en el entorno de amenazas, es posible que no podamos proteger nuestra arquitectura de confianza cero de la red, la infraestructura, y por ende estemos susceptibles a ataques que se puedan provocar para la información que nosotros guardamos, que estén fuera de nuestro entorno, ¿no? El principio número 6, en referencia a este dominio, sería supervisar todos los accesos. La empresa debe recopilar tanta información como sea posible sobre el estado actual de los activos, la infraestructura de la red y en realidad las comunicaciones, y la debe de utilizar para mejorar su postura de seguridad. Las empresas deben de recopilar una gran cantidad de datos sobre la postura general de la seguridad y las amenazas en su entorno. De aquí la importancia de integrar todos estos elementos de SIEM y todas las diferentes fuentes de inteligencia y métricas que están asociadas a la arquitectura. Pues a medida que las amenazas en el entorno evolucionan, el contexto y la inteligencia que se obtiene de toda esta información debería de contribuir a la creación y a la mejora de las políticas de acceso que ya tenemos implementadas, ¿no? El principio número 7 sería cifrar todo el acceso. Esto es básico. Todas las comunicaciones deben y están protegidas independientemente de la ubicación de la red. La confidencialidad y la integridad de las comunicaciones para la solicitud del acceso y el acceso real son igualmente importantes para Zero Trust. Si la comunicación o la solicitud de acceso se ven comprometidas, manipuladas o violadas, toda la premisa de Zero Trust se vuelve inválida, ¿no? Ahora, los beneficios de Zero Trust en el ámbito de reducción de riesgo cibernético se logran al poder reducir el exceso de confianza con controles basados en la identidad y también en el contexto para cada solicitud. Al mejorar la visibilidad de todos los usuarios, aplicaciones y dispositivos para una corrección más rápida y al reducir los movimientos laterales de las amenazas. También al reducir la superficie de ataque, al reforzar la seguridad de los datos, al utilizar la postura de riesgo e identidad para autenticar, se logra, según estadísticas recientes de la industria, que el costo medio de una fuga de datos se disminuya en un 23% si se utiliza Zero Trust. Ahora, los beneficios de Zero Trust en el ámbito de la mejora de la eficiencia tecnológica se logran al poder reducir la complejidad
consolidando soluciones que anteriormente se consideraban puntuales y que son heredadas en una única plataforma, en la nube o en sitio, y al simplificar los flujos de trabajo de la seguridad sin hacer redireccionamientos a través de los dispositivos locales y al aplicar políticas coherentes para todos los usuarios. La misma naturaleza de la política y la misma forma de aplicarla. Esto es muy importante. Según estadísticas recientes de industria, con Zero Trust se puede lograr una reducción de hasta 80% en el esfuerzo necesario para suministrar y proteger la infraestructura, ocasionando con ellos ahorros económicos muy importantes, ¿no? En resumen, los beneficios de Zero Trust en comparación con una arquitectura de seguridad basada en el perímetro como factor para enforzar la confianza son que se incrementa la protección porque se reduce la superficie de impacto o la superficie de ataque, y esto se logra porque se encripta, se inspecciona y se hace microsegmentación. Se incrementa la visibilidad porque se registran y evalúan todos los inicios de sesión y todas las solicitudes para iniciar una sesión en cualquier ubicación, y se incrementa el control porque se deniega por defecto y se opera en base al principio de privilegio mínimo en función de la identidad y del contexto en el que se solicite el acceso o el privilegio. Pero lo más importante es que Zero Trust es un cambio de mentalidad estratégico para la organización. Es precisamente este cambio de mentalidad estratégico para la organización el que ofrece el mayor beneficio, porque inherentemente nos permite crear una ruta de implementación de la arquitectura en el que se tocan todos y cada uno de los elementos que comprenden el entorno informático de la organización. La ruta en realidad es un ciclo de mejora continua que inicia con usuarios, sigue con endpoints y dispositivos, después con el tráfico de Internet, después con redes, después con las aplicaciones, después con la prevención para la pérdida de datos y la efectiva recopilación de logs y su análisis, y finalmente termina con el monitoreo continuo una vez que se ha alcanzado el estado estable, para, en base al análisis de tendencias de comportamiento de cada uno de estos elementos, volver a repetir el ciclo, corrigiendo las desviaciones que se pudieran haber dado dentro del proceso, debido a que el entorno es un entorno sumamente cambiante. Pasaremos entonces a revisar cada una de las etapas de la ruta, ¿no? Para los usuarios, el objetivo primordial es establecer una identidad corporativa, pues se requiere una identidad corporativa unificada para autenticar y autorizar con precisión el acceso de los usuarios a las aplicaciones corporativas. Una identidad corporativa bien consistente hará que la aplicación de políticas granulares para sus aplicaciones sea más fluida. Es decir, agregará a todos los usuarios corporativos al proveedor de identidad, cualquiera que éste sea. Los valores de esta identidad a menudo se pueden sincronizar desde un sistema de recursos humanos como Workday o Active Directory o alguno de estos directorios de información. Otro objetivo es verificar también que la información de cada usuario sea la información correcta, y enviar a los nuevos usuarios, la información de registro para configurar las credenciales de inicio de sesión. Otro objetivo es aplicar autenticación multifactorial a todas las aplicaciones, pues la autenticación multifactorial o MFA es la mejor protección contra el robo de credenciales de usuario mediante el phishing o filtraciones de datos. La mayoría
de estos factores múltiples extra de autenticación se pueden habilitar directamente en un proveedor de identidad de IDP, ¿no? Para los endpoints y dispositivos finales, los objetivos son implementar la gestión de dispositivos móviles, pues la gestión de dispositivos móviles o MDM es la forma en la que la mayoría de las organizaciones administran el software y las configuraciones de su inventario de dispositivos de usuario. Implementar la protección contra amenazas en el punto final es otro de los objetivos mayores, pues el software de protección de endpoints también, además de proteger el endpoint, se puede utilizar para hacer cumplir parches de sistema operativo y actualizaciones. La información obtenida de este software de Endpoint Protection puede ser y debe usarse en sus políticas o en las políticas de control de acceso que se hayan implementado para acceder a la aplicación. También otro de los objetivos es establecer el inventario de dispositivos, APIs y servicios. El software de protección de terminales y el software de gestión de activos puede utilizarse para rastrear todos los dispositivos que sean distribuidos a los usuarios. Se debe mantener también una lista precisa de dispositivos para rastrear qué dispositivos son válidos y que deben tener acceso a aplicaciones específicas. Las APIs y los servicios también deben detectarse y mantenerse en un inventario en realidad. Además de que se debe de realizar escaneos en la red que se pueden aprovechar para identificar nuevas APIs y también servicios de software que puedan comunicarse a través de la red interna o a través de la red externa, ¿no? Para el tráfico de Internet, los objetivos son implementar la gestión de dispositivos móviles, como mencionamos anteriormente, habilitar el filtrado de DNS, pues este se puede aplicar a través de la configuración de los routers de perímetro o directamente en las máquinas de usuario. Es una de las formas más rápidas de proteger a los usuarios contra sitios web maliciosos conocidos, por ejemplo. También bloquear o aislar las amenazas detrás de SSL o TLS con el aislamiento del navegador, que es una función que proporciona la arquitectura de Zero Trust. Pues algunas amenazas están ocultas detrás de SSL y no se pueden bloquear mediante simplemente inspeccionar HTTPS, ¿no? Para proteger aún más a los usuarios, el descifrado de TLS debe aprovecharse para proteger aún más a los usuarios contra amenazas que estén detrás de este protocolo, ¿no? Para las redes, los objetivos son segmentar el acceso a la red de usuarios, pues en un marco de Zero Trust se requiere que los usuarios solo tengan acceso a segmentos específicos o aplicaciones específicas de la red que vivan en la red, necesarios para completar una tarea determinada. Las soluciones de Zero Trust en realidad permiten a los usuarios acceder a una red local de forma remota, pero aplicándole políticas granulares acotadas para el usuario, el dispositivo u otros factores en realidad que se consideran como la postura de seguridad informática, ¿no? Otro de los objetivos es utilizar Internet de banda ancha para la conectividad de sucursal a sucursal. Pues las líneas de comunicación de etiquetas o MPLS u otras formas de enlaces privados ofrecidos por los proveedores de telecomunicaciones suelen ser caros y a medida que el Internet de productos básicos se vuelve de mayor calidad, las organizaciones pueden proporcionar el mismo nivel de acceso seguro al enrutar tráfico a través de Internet, a través de túneles seguros, a una fracción del costo, utilizando Zero Trust Network Access, para lo cual se pueden o se usan en realidad túneles de GRE o túneles de IPsec, pero que son únicas, ¿no? Cerrar, este es otro de los objetivos, cerrar todos los puertos de entrada abiertos a Internet para la entrega de aplicaciones y utilizar los proxies
de Zero Trust que permiten exponer de forma segura una aplicación web sin abrir en realidad ningún puerto de entrada en el punto terminal de la aplicación per se. El registro de DNS es en realidad lo único que se expone públicamente para esa aplicación, ¿no? Y el registro de DNS pues, está protegido también por las políticas de Zero Trust. Ahora, para las aplicaciones, los objetivos son supervisar las aplicaciones de correo electrónico y filtrar los intentos de phishing. Esto porque el correo electrónico es el canal de comunicación que los atacantes más usan para tener acceso sin restricciones a los assets que los empleados manejan. Ahora también implementar un acceso seguro de correo electrónico es o se considera un paso fundamental para garantizar que los correos electrónicos maliciosos o no confiables no lleguen a los empleados. Además, también se debe de considerar una opción para poner en cuarentena los links que llegan por email en un contenedor aislado cuando no son lo suficientemente sospechosos como para bloquearlos por completo de entrada, ¿no? También se requiere generar un inventario de todas las aplicaciones corporativas. Esto es fundamental, pues es necesario que el equipo de seguridad comprenda el inventario completo de aplicaciones utilizadas en una empresa a fin de poder aplicar y reforzar políticas de acceso consistentes con la naturaleza de la aplicación. También otro de los objetivos es proteger las aplicaciones de los atacantes de tráfico de capa 7, como pudiera ser negaciones de servicio, inyección o bots, etcétera, ¿no? Para esto se debe o se recomienda implementar un firewall de aplicaciones web y la protección contra ataques de negación de servicio distribuido que quede frente a las aplicaciones. Y también, y por último, en este contexto de las aplicaciones, enforzar el uso de protocolos seguros como HTTPS y como DNSSEC, ¿no? Para la prevención de pérdida de datos y registro, los objetivos son establecer un proceso para registrar y revisar el tráfico en aplicaciones confiables, configurando alertas específicas para tráfico anómalo y malicioso y sintonizarlo en el tiempo con el SIEM o los SIEMs, ¿no? Evitar que los datos confiables salgan de sus aplicaciones. Esto manteniendo controles de DLP que se pueden habilitar para aplicaciones sensibles y pueden ser ampliados para todo el tráfico de usuarios, ¿no? También establecer un centro de operaciones de seguridad, o SOC, por sus siglas en inglés, para la verificación continua de los registros, las actualizaciones de políticas y, pues, en realidad, la mitigación, ¿no? Finalmente, para el módulo de estado estable, los objetivos son emplear un enfoque de DevOps para garantizar la aplicación de políticas coherente para todos los recursos, utilizando herramientas de automatización de infraestructura que permiten a los desarrolladores automáticamente implementar la seguridad de Zero Trust como parte del flujo de desarrollo de sus aplicaciones. También implementar el escalado automático para recursos en rampa, ¿no? Esto para poder crecer o disminuir en un momento deseado, ¿no? Para esto, los balanceadores de carga pueden ser herramientas efectivas para asegurar la infraestructura de la aplicación y que esta infraestructura nunca esté sobrecargada, así como proporcionar un nivel de redundancia si un servidor de aplicaciones comienza a fallar. También las herramientas de automatización de la infraestructura se pueden utilizar para poner en marcha nuevos recursos si se cruzan umbrales de tráfico específicos o ya establecidos para la organización. Pues en realidad es lo que tenía contemplado compartir con ustedes. Jorge, ¿nos escuchas? Sí. Sí. Vale, Jorge, muchísimas gracias por toda la información. Creo que es absolutamente completo, estructurado todo lo que tiene que ver con Zero Trust. No, además interesantísimo porque te pone en otra esfera Total. del concepto
de ciberseguridad en solamente un escalón, porque hay muchos más escalones de ciberseguridad, pero solamente este escalón ya te cambia la perspectiva, te cambia la esfera y dice, oiga, ¿cómo puedo yo entrar a ser parte, digamos que, o mi compañía puede empezar a manejar el concepto de Zero Trust? Entonces, muchas gracias. Me encantaría mirar y revisar si hay preguntas en medio del público de nuestros asistentes. Nos pueden escribir al chat las preguntas y digamos que podemos leerlas aquí y digamos que nos las contesten. Sí. Sin embargo, mientras que nos están preguntando, sabes que me genera una duda un poco, Jorge, y de pronto nos puedes ayudar también, Felipe. Si yo, digamos, soy una compañía o en estos momentos nuestros clientes que están conectados, quiero comenzar a implementar el concepto, el primer paso, el concepto inicial de ser una empresa confianza cero. ¿Qué consejo nos puedes dar? O sea, esto es lo primero que debería hacer una compañía para comenzar a implementar toda esta metodología de ciberseguridad. ¿Qué nos dirías tú, Jorge? El primer paso, como los Sí, primeros pasos. como el primer paso, sobre todo conciencia, porque algo también hablaste de eso sobre Zero Trust, ¿no? Sí, es correcto. El primer paso debería de ser basar el perímetro de la red en la identidad. Es decir, volver las identidades de los usuarios el factor fundamental para todas las decisiones de aplicación de política. Es decir, si yo no puedo reconocer quién es un usuario y qué privilegios tiene, entonces no puedo aplicar una política consistente de seguridad de información. Entonces, el principio fundamental debería de ser establecer esa identidad. Exacto. Imagino que todo esto te arroja una cantidad de información que es el punto de partida para poder aplicar la metodología. ¿Creería que puede ser? Digamos que ahí lo que estamos entendiendo es tener claro si yo tengo un protocolo de identidades o el concepto de identidades muy bien arraigado en la compañía. Si no, debo entrar a mirar cómo lo solucionamos, que obviamente el INALCA tiene un pool de soluciones ahí con Onistec para hacerlo, pero digamos que ese sería el punto de partida. Si una empresa ya tiene su tema de identidades resuelto, ¿cuál sería el siguiente paso para poder pensar en dar digamos que el siguiente nivel? De acuerdo. El siguiente nivel sería reforzar la seguridad en los endpoints al aplicar herramientas de protección contra amenazas, pero también herramientas que provean inteligencia para poder resolver el tema de un entorno de amenaza cambiante, muy cambiante, y que se puedan adecuar sin la necesidad de una intervención constante por medio de los administradores de la infraestructura, ¿no? Entendiendo endpoints como usuarios y plataformas, es decir, no solamente los equipos. Exacto, porque a veces cuando uno habla de endpoints, se está pensando solamente en los equipos de cómputo de los colaboradores, pero unas impresoras son un endpoint, unos access points son unos endpoint, los servidores como tal también son un endpoint. Entonces, esos hacen parte de toda la gestión de plataformas, pero desde la gestión de usuarios también. Es un tema híbrido de todo el concepto de endpoint. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Yo quisiera, no sé, Jorge, si nos puedas ayudar de pronto algún ejemplo. Sé que esto es toda una metodología, toda una estrategia, pero de pronto un ejemplo de alguna industria que tú veas absolutamente relevante que tengamos como para expresar un poco todo lo que nos has comentado. En el caso de Zero Trust. En el caso de Zero Trust. En el caso de Zero Trust, uno de los ejemplos prevalentes es el sector financiero. El sector financiero tiene desde hace mucho tiempo establecido a través de varios métodos y de varios blueprints precisamente este método. Sí. Yo creo que la industria, pues de las más atacadas, hoy en día, como tú lo introdujiste, todos somos atacados en todo momento. Exigencia, ¿no? Ellos tienen una mayor exigencia, obviamente. Mucho sector financiero tiene algunos pinos, pero cuando hemos ido, digamos, que en la medida cliente final, nos hemos encontrado con varias sorpresas de protocolos que se deberían estar haciendo y no se hacen.
digamos que para nosotros es claro. Juan Felipe, no sé qué adicional tienes como casos de uso, como casos de éxito adicionales que puedas Sí. mencionarnos, o buenas prácticas de starts, de inicios para industrias de mediano y pequeño rango. Sí, fíjate que justamente quería complementar lo que decíamos, lo que hablábamos del sector financiero. Vemos que el sector financiero es un buen ejemplo por la vulnerabilidad de ataques que tienen, ¿verdad? Pero si te das cuenta en los ámbitos de una arquitectura Zero Trust, pues casi que el 100% de las industrias de las compañías tienen los 6 ámbitos principales, ¿verdad? Que son usuarios, endpoints, todo el tema de tráfico de Internet, redes, aplicaciones, el tema de datos y, pues, bueno, poder tener la infraestructura estable. Entonces, fíjate que pensar en tratar de hablar solamente de una industria no es necesariamente lo correcto. Creo que para todas las industrias y todas las compañías aplicaría. Sin embargo, es un paso que debe ir escalando cada uno de los negocios, dependiendo de dónde pueden estar o no más o menos vulnerables en cada uno de los ámbitos. Bien, ese es un poco como el mensaje que quería complementar, Alejandro. Por supuesto, aprovecho el espacio y bueno, desde Onistec ponemos a entera disposición el equipo en Colombia. Alejandro, para que podamos tener unas sesiones de trabajo con los asistentes de este webinar. Sé que son clientes de ustedes muy importantes, no necesariamente han trabajado temas de ciberseguridad, vienen trabajando algunos otros temas del core de negocio del INALCA, pero bueno, súper válido que estemos aquí hablando puntualmente de este tema. Y esto básicamente para decirles que estamos en toda la capacidad con el equipo en Colombia de poder tener una sesión puntual y muy estratégica, ¿no? Muy consultiva de cómo están cada una de sus compañías y cómo podemos ir revisando la arquitectura para realmente llevarlos a un ámbito de Zero Trust. De acuerdo, yo creo que el paso cero es el que menciona Juan Felipe, es el que nos permitan de manera virtual o presencial, no importa, nos den un espacio, unos minutos, 30, 45 minutos para profundizar en soluciones de ciberseguridad, profundizar en el Zero Trust es importante, y poder empezar a hacer unas bases, empezar a fundar unas bases hacia dónde queremos ir y hacia dónde podemos nosotros aportar. A veces digamos que uno cree que estos webinars y demás, la idea es que empresas como Linaica les vendan a ustedes productos. Y ese es el menor de los intereses nuestros hoy. El interés nuestro hoy es ser relevante para ustedes como clientes y socios de negocios de nosotros. Es decir, oiga, yo tengo un tema de ciberseguridad o un proyecto o algo o una duda, una pregunta o quiero hacer una consultoría, venga a Linalca con nosotros, trabajémosla, empecemos a fundar unas bases y hagámoslo. Entonces, me parece importante empezar por ahí, por conversaciones de negocio, donde podamos profundizar cuáles son los alcances y las necesidades, porque cada empresa tiene una necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Y de pronto hoy la necesidad no es que yo le venda algo, sino que le diga ya lo que compró, lo que adquirió, lo que tiene, cómo lo puede transformar y cómo le puede sacar el mejor provecho. Eso nos ha pasado mucho y creo que Juan Felipe está totalmente de acuerdo conmigo. Nosotros hemos ido a muchas empresas, Adriana, donde hemos podido evidenciar que ya han comprado soluciones de ciberseguridad. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, nos parece. No, más que se les queda pequeñas, digamos que terminan no conociendo cuál es el manual de uso de estas soluciones y no saben qué hacer con ellas. Y cuando hemos llegado a donde estos clientes, no a venderles soluciones porque ya las tienen, sino a decirle cómo usarlas y cómo maniobrarlas, la conversación se vuelve una conversación de negocios, una conversación donde yo le voy a volver relevante porque me vuelvo su consultor de ciberseguridad y me vuelvo una persona relevante para este cliente. Nos pasó hace poco un cliente que tenía un tema de licenciamiento en ciberseguridad, que tenía un tema de entidades en ciberseguridad, un tema de entidades, perdón, pero al final no sabía cómo sacarle provecho a estas soluciones. Llegamos nosotros con Onistec y pudimos decirle, mire, el punto 1, el punto 2 y el punto 3 para que le saque mayor provecho a eso. Luego después ahí nos dimos cuenta que le faltaban
unos temas adicionales y encontramos la mejor oferta para ellos. Pero ese es el llamado hoy para ustedes. No queremos hacerles una cotización, ese no es nuestro deseo. Nosotros queremos hablar de ciberseguridad, entablar conversaciones técnicas o conversaciones comerciales o conversaciones corporativas con ustedes, donde podamos aportar valor. Eso es lo que quiere hoy Linalca. De acuerdo, generar conciencia donde no haya. Yo creo que la conciencia está, y digamos que todo el concepto que nos dijo Jorge nos deja totalmente una conciencia, y todas las noticias. Usted desde el 25 de septiembre puede ver noticias a nivel de ataques mucho más profundos al gobierno nacional y demás, que ya no son temas tan ajenos por allá en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Argentina, sino ya nos está sucediendo a nosotros aquí. Entonces, la conciencia yo creo que ya existe. Los análisis de causa o los análisis raíz ya existen las matrices de riesgo. Ahora es, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con toda esta información? Y ahí es donde Linalca entra a querer hacer conversaciones de negocio y conversaciones de ciberseguridad con cada uno de nuestros aliados. Pues es que es más que claro, ¿no? Aquí implica de pronto, discúlpame Felipe, el tamaño de las compañías, porque pues igual todas al fin necesitan, ¿cierto? Que no tenemos aquí nada de regular. Ese es el menor de los problemas. Todo lo contrario. Hoy digamos que con Onistec tenemos soluciones que se amoldan, 1, a cada necesidad, 2, a cada industria, 3, a cada requerimiento y 4, a cada bolsillo. ¿Ok? Eso es el menor de los problemas. Y de nuevo, mi interés no es entregarle una cotización. Créame, hay muchas empresas que hacen eso. El interés de Linalca y de Onistec hoy es entablar conversaciones de negocio. Sí, creo que complementando un poco lo que dices, Alejandro, básicamente ahí está la clave, es ver la ciberseguridad como un todo y no verla por islas o nichos por separados. Eso, para poder tener esa visual y esa visión de ciberseguridad, necesitas verlo como tu negocio, ¿verdad? ¿Qué necesita tu negocio? Y ahí es donde nosotros desde Onistec, en compañía de ustedes, Linalca, a los clientes finales, vamos y entendemos cuál es el core de negocio de cada uno de los clientes, de cada una de las compañías, y entendemos dónde pueden estar los dolores. Y de esa misma forma encontramos las soluciones o el roadmap que podemos hacer hacia adelante de cómo priorizamos, ¿no? El efecto de ciberseguridad. Entonces, creo que ese es el mensaje. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, no, creo que por el momento, creo que no. Demos un espacio si alguien quiere levantar la mano, unos segundos de pronto para una pregunta. No, ya nos hubieran comunicado. Sí, sí, ya nos hubieran dicho. Muy bien. Obviamente nos queda un trabajo fuerte, los contactaremos. Sí. Y digamos que empezaremos a trabajar con ustedes desde cada esfera. Juan Felipe, Jorge, Adriana, muchas gracias. Lo mismo, muchísimas gracias, y pues muy seguramente no va a ser la primera vez que vamos a tener información y van a ser ustedes partícipes de nuestro calendario de todos los eventos que tenemos el próximo año. Los invitamos a todos, muchas gracias. Súper disponibles, Adri, y muchas gracias Alejandro y equipo Linalca por la invitación. Esperemos que haya sido de todo el agrado para todos. Claro que sí. Gracias a nuestros asistentes. Estaremos como siempre en contacto para que nos sigan en nuestras redes como Linalca Informática, tanto en todo Facebook, Instagram y también en LinkedIn. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por conectarse.